Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Easy Peasy Tlacuaches en Acción. El podcast donde la imaginación corre libre, las ideas se trepan a los árboles y los tlacuaches no se quedan quietos ni un segundo. Aquí exploramos el mundo desde las aulas con experiencia normalista. Compartimos lo que nos mueve en la recomendación tlacuache. Le damos voz a las letras en Microfonía Literaria y nos sumergimos en el misterio con de leyendas y tradiciones. Prepárate para aprender, reír, reflexionar y dejarte sorprender. Porque en este espacio, la educación y la cultura van de la mano con la curiosidad y la diversión. ¡Comenzamos! Hola queridísimos oyentes, estamos de regreso con su podcast favorito, Easy Peasy Tlacuaches en Acción. Como os he mencionado antes, este podcast está creado por estudiantes normalistas, especialmente los que forman parte del club de lectura Tlacuaches Literarios Paranormalistas. Nos gusta que este tipo de proyectos llegue a nuestras comunidades para brindarles un espacio seguro. Y pues el programa, como ya bien estamos haciendo, que tienen diversas secciones, como lo es la recomendación tlacuache, microfonía literaria, y también de leyendas y tradiciones, como hemos estado viendo, de que como hablamos de la cultura, de lo que nos llevó a estar hasta este punto. También recuerden que ustedes también pueden ser parte del podcast al compartirnos sus frases favoritas, libros favoritos, música favorita e incluso relatos de su autoría y también recomendaciones, claro que sí, para nosotras como pues locutoras. Todo a través de nuestro Instagram y TikTok @tlacuaches_easypeasy. ¿Sabías que un niño de 11 años inventó accidentalmente los polos de hielo? En 1905, el joven Frank Epperson dejó agua y soda en polvo al aire libre durante toda la noche con un agitador de madera en el vaso. Cuando descubrió que la mezcla se había congelado, nació el Epsicle. Muy bien, chicos, regresamos con nuestro tema principal, el tema de este podcast que queremos hablar con ustedes, que nos escuchen. El tema es nosotras como practicantes, ¿ok? ¿Qué podemos decir? La importancia de dialogar en este tipo de temas. ¿Qué es lo que puedo decirles a ustedes? ¿Por qué es importante? Porque siempre cuando nos preguntan qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos trabajando, qué es a lo que dedicamos, qué hacemos en nuestra carrera, surgen las preguntas más comunes, que para qué nos van a servir, cómo nos sirven, son difíciles, cómo les hacemos. Entonces es algo que nosotros queríamos explicar, algo que vivimos ahorita en nuestro cuarto semestre. Qué es lo que ya hemos vivido, qué es lo que les aconsejamos, qué es lo que les recomendamos. Entonces ahorita tenemos una división aquí de cómo es que queremos empezar a abordar este tema. Porque es bastante extenso. Es bastante extenso, hay mucho que decir, y para no revolvernos tenemos aquí unas anotaciones. Aquí las pequeñas notas que hizo Leli. Entonces vamos a empezar con el primer semestre, vamos a empezar con tus prácticas de observación. Ok, Mena, ¿tú te acuerdas cómo fue que elegiste el jardín al que ibas a observar hasta esta observación? Primeramente, sé que a muchos no es el caso, pero en nuestra ocasión, a nosotros nos tocó elegir, hay muchos que se les asigna. Pues a nosotros nos tocó elegir ir a Lepam, porque aparentemente teníamos una conocida que, nuestra compañera tenía una conocida que vivía en Lepam, y pues gracias a eso pudimos tener pues casa, comida y pues básicamente un techo para estar allá. No fue parte primordial de lo que pues nuestra decisión final, ¿no? De por qué elegimos Lepam. Pero incluso si no hubiésemos tenido la casa en Lepam, nuestra compañera es de Teco, entonces pudimos haber viajado todos los días de Teco a Lepam, porque Lepam es comisaría de Teco. Y pues al fin y al cabo creo que la cercanía y la facilidad de transporte es una de las pues características de tu decisión final, porque si no puedes viajar de Lepam a Teco, de Teco a Lepam, es como que ¿para qué lo voy a elegir si no puedo ir? ¿Se me va a complicar el transporte? ¿Qué hago? Claro, y como practicante primeriza, creo que es algo que priorizamos mucho en este tipo de cosas. O sea, el hecho de, gracias a Dios, ya que yo estuve insistiendo mucho, pues yo tengo una compañera, o sea, Jimena, aquí es mi compañera de viaje, en este caso, o sea, donde ella vaya yo voy. ¿Por qué? Porque me resulta más fácil si entramos en un conflicto o entramos en un problema,
en vez de tener un cerebro pensando, hay dos. Somos dos. Porque sí o sí, si nos quedamos averiadas ahí a medio de la nada, las dos tenemos que regresar al mismo lugar. Tenemos que regresar a Mérida desde donde estemos. Entonces, buscamos soluciones entre las dos. Entonces, es algo que, primera recomendación, Viajar en grupo. viajar en grupo y viajar con alguien que Sabes te que vas al brinde mismo lugar. confianza. O sea Así que es. no tienes mucho tiempo, la verdad no tienes mucho tiempo para conocer a las personas, pero si desde el primer instante tú te conectas con una persona y entablas amistad y de que se quedan buenas compañeras, cuando estén en un conflicto, a pesar de que ella sea de otro lugar, va a buscar la manera de Muy apoyarte. cierto. Entonces, eso es mi primera recomendación. Busca a alguien de confianza con el cual pueda hacerte de prácticas. E incluso si no es tanto de confianza, asegúrate que sea alguien de donde tú seas. Por ejemplo, hay compañeros de nuestro salón que son de Jomum, son casi 5. Entonces ellos mismos, aunque digamos no se conozcan muy bien, son del mismo lugar y pueden regresar al mismo lugar, como dijo Aleli, que pues es mejor pagar 500 pesos entre 5 personas a pagar 500 pesos una sola cabeza. Claro, exactamente. Y ya una vez elegido ya tu comunidad, que de verdad en la escuela te brindan comunidades muy lejanas o muy cercanas. Al menos en el caso del Epipic. Ándale, del EPIC pues sí nos ha tocado comunidades muy muy lejanas, comunidades muy muy cercanas. Nosotros nuestra primera práctica sí nos aventamos lejitos porque dijimos sí podemos y sí pudimos, la verdad sí pudimos. Porque fue sencillo en ese momento porque solo íbamos de observación. Aquí vamos a hablar también de la diferencia entre la observación con ayudantía y ya pues estando frente al grupo con la intervención. Tenebrosa intervención. Oh. Claro, ahorita vamos a hablar qué pudimos vivir en nuestro primer semestre con observación. Yo puedo hablar mucho sobre este tema porque la verdad tuve una grata experiencia. Muy grata. Quiero hacer una mención honorífica a las maestras que estuvieron en su momento en mi primer año de prácticas. La directora Zuleimi, la maestra Gaby, la maestra Olga, que de verdad fueron una gran compañía en su momento. El maestro de educación física, el maestro Fraga. El maestro Fraga, de verdad, son maestros que son muy conocidos en diversas zonas. Entonces, muy cierto. De hecho, la maestra Zule se lleva bastante bien con los maestros de aquí de la normal. Un gran saludo para Jacinto Canek, el CEPI de Lepam. De verdad, mención honorífica. Si tuvieran la oportunidad de ir, aprovechenla. Y les digo, no son no son mala onda. Pero llega un punto donde si tú no pones de tu parte, ellos también no van a poner de su parte. Porque hemos escuchado de que otras experiencias así a voces, de que no les ha ido muy bien, de que a lo mejor no les cae muy bien. Y yo digo, es parte de, si tú te das a querer, te van a querer. Pero si tampoco te pones con tus moños desde el primer momento, siendo practicante, siendo de observación, no la vas a hacer. La verdad, el CEPI Jacinto Canek, ellos dan la energía que reciben. Definitivamente. Exacto. Porque, por ejemplo, si tú te pones a hablar con la maestra Gaby es sumamente amable, de que ella te va a ofrecer toda la ayuda posible. Igual la maestra Zule, si no tienes transporte, por ejemplo, hablando de eso igual, vamos a tocar el tema más adelante, hablando de transporte. Claro. Pero mención honorífica, como la maestra Zule igual es de Mérida, ella tiene que viajar todos los días de Cauquel a Clepam, todos los días. Y cuando estábamos en observación, como teníamos la oportunidad, vivíamos cerca del periférico, la maestra Zule nos alcanzaba a Lepam y nos traía de regreso. Claro, es algo que ella nunca dijo, dijo, te voy a cobrar. Porque normalmente si nos hubiera cobrado, no era como que íbamos, se pasa. Tampoco. Porque pues es dinero que íbamos, porque por ejemplo el pasaje íbamos a gastar casi 70, 80 pesos individual de pasaje, de ida y vuelta. Entonces con ella solo pagábamos 50 pesos y a veces era 50 pesos entre las dos. O a veces no, nunca pagamos nada. No, de hecho, no, pero, porque le decíamos, maestra, ¿cuánto le debemos? No es nada. Y digo, si nos hubiera cobrado 50 pesos, dice 50 pesos es bueno. O sea, no considerando es ni la mitad de lo que voy a pagar. Entonces, creo que ese tipo de cosas hay que apreciarlas. Y pues las prácticas de observación, ¿para qué nos puede servir? ¿Qué más nos puede brindar? Pues este tipo de experiencias, de prácticas, es más que nada para familiarizarte. Familiarizarte con lo que vas a hacer. Observar es ver qué es lo que hacen las maestras y ponerte a pensar, reflexionar. Yo voy a hacer esto más adelante. Es lo que realmente quiero. El primer semestre, sin duda, es como el momento más crítico, donde dices, ¿realmente quiero esto? Exacto. Ves a los niños corriendo, manchados de moco, ¿realmente quiero esto? Hablando igual
hay accidentes con los niños, más adelante igual lo vamos a tratar. Exacto, es que son diversos temas en las prácticas, porque en las prácticas de observación también existe la observación con ayudantía. Muy cierto. Tú no vas a implementar tu clase, ni vas a implementar la clase del maestro, pero vas a apoyar. ¿En qué momento? Entregando las hojas, a lo mejor pasando la lista, Ayudando a los niños. viendo que los niños hagan la fila para ir a comer. Entonces, los niños son un remolino, o sea, de verdad son una tormenta. Si tú sueltas la rienda de esa tormenta, ya se subieron a la mesa, ya se cayeron, ya se mancharon, ya se pintaron, ya empujaron. Entonces, tú tienes que ser Doña Pulpo en ese momento con 1000 ojos. Muy cierto. O sea, de verdad tienes que tener mucha atención. Si porque tú siendo practicante estás como Doña Pulpo, imagínate a la maestra. a la maestra. Nos claro. comentaban que aunque nosotros no íbamos como pues intervención, el hecho de ser practicantes le ayudábamos un buen. Claro. Porque pues son otras 2 manos extra, otro par de ojos extra. Entonces es una gran ayuda que le dábamos a las maestras. Siempre tienen que tener en presente esto. No van como niñeros, Exacto. van como practicantes, van como de ayudantía. Ténganlo siempre presente, porque no va a ser caso, pero he escuchado de algunos jardines o incluso escuelas de otras escuelas normales que han dicho, no saben qué, a mí me dejaron como maestro, pero yo estoy en mi ayudantía, en mi observación, ¿qué hago? Exacto. Igual, pues algo que pasa muy seguido, igual que escuchamos también, pues es que no quieren hacer lo que suelen hacer o lo que normalmente se hace Muy como cierto. maestra, solo porque estás de practicante. O sea, si les invitan a un consejo técnico, si les invitan a lo mejor a una reunión de padres, si les invitan que al festival esto, ustedes asistan, chicos y chicas, asistan, definitivamente. porque es algo que ahorita lo puedes evitar, porque te quejas o dices, no, porque soy practicante, usas esa excusa de que soy practicante y no vas. Estoy de observación, no es mi obligación ir, es opcional para mí. Chicos, de verdad, en observación, agarren toda la experiencia que puedan, porque luego cuando lleguen a la práctica, la intervención, se van a aporrear. Sí. Porque en intervención ustedes también van a tener que dar avisos, van a tener que estar presentes en consejo técnico, y si no lo han visto, ¿qué van a hacer? Exacto. Y les digo, en las prácticas de observación y ayudantía son un acercamiento a lo que van a hacer más adelante. Porque créanme que de observación y ayudantía a implementar es un paso muy grande. Y es un paso al que tienes que estar preparado mental y físicamente. Entonces, ese es mi consejo también. Ustedes absorban, sean las esponjas de mar más absorbibles, porque lo van a necesitar estas experiencias. Y no tomen las cosas personales, chicos. También aprendamos a ver como críticas constructivas lo que nos dicen, porque nos los dicen con el afán de crear, de prepararnos, de ponernos una base de cómo van a ser las cosas más adelante, porque no siempre nos va a tocar una directora que nos ayude con el transporte, una directora que nos incluya en este tipo de actividades. Incluso también nos daba comida. Exacto. O sea, no todo el tiempo van a tener esa experiencia, y lo sabemos. Nosotros, gracias a Dios, a quien sea que nos esté escuchando, tuvimos una muy buena primera experiencia y lo agradecemos, pero sin duda hay algunos que igual dicen, no, es que me jardín esto, me jardín aquello. Bueno, pues ya tienes la mala experiencia, asegúrate de que no vuelva a pasar. Ya viste qué pasó, ya viste cómo tratar con maestros que no son de tu agrado. Pues igual, no siempre, como dice Leslie, no siempre vas a tener una buena experiencia, pero incluso eso es experiencia. Exacto, exactamente. Y ¿qué les puedo decir? Igual otro consejo que yo he podido ver hasta ahorita mi cuarto semestre de prácticas es que las comunidades, los pueblitos son más cariñosos, te reciben más con los brazos abiertos que en una población o en un lugar aquí de Mérida. No podemos quejarnos porque pues aparte del EPA, nosotros ya tuvimos nuestra segunda experiencia en un jardín de aquí de Mérida, por Ixmaquil. Solo se voy a decir por Ixmaquil. Que la verdad no fue muy grata, pero tampoco fue que digas fue la peor, porque no fue la peor. Siento que en su momento sí tuvimos como que controversias por lo mismo que les dije, no aprendíamos a ver el panorama
solo nos enfocábamos en lo malo que los maestros a lo mejor nos señalaban, pero no nos poníamos a dar cuenta por qué. O sea, es muy importante, si te señalan algo, ¿por qué te lo están señalando? Hay ¿Porque que te quieren reflexionar. juzgar? ¿Que porque te quieren tratar mal? No, te están ayudando porque eres un practicante. Ellos ya estuvieron en tu lugar. Ellos en ya algún fueron momento. practicantes, ya fueron estudiantes. Claro, a lo mejor te están ayudando de alguna manera que a ellos les hubiera gustado que le ayudaran, porque antes la forma de enseñar era muy diferente. Claro. A lo mejor antes a él también le agarraron a huichazos porque no aplicó bien su actividad. Entonces hay que ponernos a pensar también en las cosas que antes hacían y ahorita no te lo están haciendo. Somos maestros, chicos. Somos futuros docentes. Es parte de nuestra educación saber que la educación evoluciona. Al evolucionar, incluso la forma de dar consejos, de aplicar, es totalmente distinta. Entonces, de que hay que tenerlo en consideración. Y bien, como había dicho pues Leslie, porque pues al fin y al cabo es muy repetitivo este tema. Es muy repetitivo, es muy constante, pero son cosas que nos van a servir sí o sí. Entonces nunca hay que dejar de decirlo. Exacto. Igual otra cosa que pues sí, ya nos gustaría pasar, ya hablamos sobre el tema de, pues, observación. de la observación y ayudantía, pues podríamos pasar a las intervenciones que son las que ahorita estamos teniendo. Ya terminamos. Ya, bueno, ya tuvimos Del verano pasado. en el mes de mayo y bueno, yo voy a hablar sobre mi experiencia en la planeación. Vamos a hablar sobre la experiencia en la planeación. Vamos a empezar con la bella planeación. Antes ya habíamos tocado el tema sobre casarse, sobre Fase 2. sobre hacerse mejor amiga íntima de la fase 2, porque es algo muy indispensable en estos No momentos. lo ven, pero estoy cruzando dedos, así de íntimas. De verdad, o sea, la fase 2 es su herramienta indispensable para este tipo. Léanla, entiéndanla, compréndanla, cómo funciona, Duerman cómo con trabajo, porque las modalidades son algo con los que se van a porrear. Sí o sí se van a porrear, porque existen diversas modalidades y cada modalidad tiene su momento. Como dato, e incluso hay maestros que deban decir, no, es que ¿por qué estás aplicando esta modalidad? Sí, maestro, pero es que nosotros tenemos la edición reciente. Hay modalidades que ya no se usan y hay maestros que todavía lo siguen utilizando. Como dato, siempre pregunten qué tipo de modalidad usan los maestros y recordarles qué tipo de modalidad usamos nosotros. Comparen libros, chicos. Exacto, eso igual es muy indispensable, tenerle paciencia a los maestros que están en otras escuelas, porque pues ya sabemos, bueno, en nuestro caso la mayoría de maestros que estaban en nuestro jardín eran mayores, entonces ellos seguían estancados y seguían trabajando con modalidades anteriores, con proyectos basados en problemas, con proyectos y con cosas que ahorita ya no se utilizaban. Entonces nosotros al llegar a presentarles nuestra planeación y leer las modalidades era como que, ¿y esto de centros de interés qué es? Y aprendizaje basado en juegos, ¿qué es? Paciencia. Y rincones de aprendizaje, ¿qué son? Y es como que, pues es nuestra modalidad. Y era como que, ¿sabes qué? No te puedo calificar porque no los conozco. No hemos tenido ese tipo de conversaciones con la directora, no nos han presentado. Pero te voy a evaluar según lo que yo creo, según tus actividades, cómo veo el orden, si tienen relación entre cada uno. A eso te voy a calificar. Como dato, hace poco tuvimos nuestro consejo técnico, bueno, no la jornada anterior tuvimos el consejo técnico donde finalmente les presentaron el libro que estábamos usando nosotros. O sea, vean cuándo se los están presentando a los maestros que ya están en servicio de la nueva escuela mexicana. O sea, ¿cuánto tiempo ya pasó desde que salió este libro para que se lo presentaran? Creo que fue la 5ª o 8ª sesión de consejo técnico, algo así. O sea, no creo que corresponda muy bien igual los consejos técnicos con la información que se le da, que debe ser totalmente actualizada y al momento, o sea. Exacto. Y la verdad, sí, a mí sí me sorprendió igual mucho eso que menciona la compañera, que pasó mucho tiempo después de que ya le presentaron. O sea, ya habíamos ido con una práctica con este tipo de modalidades y hasta la segunda ya fue como que, bueno, ya estudié un poquito, ya medio leí, ya medio entendí, ya te puedo evaluar. Pero, ¿y si hubiera pasado más tiempo? Realmente este tipo de cosas a veces a uno como alumno sí le afecta igual, porque piensas que estás haciendo las cosas bien y cuando vayas a una escuela donde esté más actualizada, donde sepa más sobre esto, te vas a porrear porque según tú lo hiciste bien, porque a lo mejor te dijo que estaba bien. Lo bueno es que pues está la otra cara de la moneda, que es pues tu maestra de prácticas, que es la que te va a revisar la planeación y te va a decir, no, pues esto está mal. Y créanme que
no es muy difícil. Yo después de mucho aporrearme entendí que no es tan difícil como tú crees. Lo que yo hago cuando planeo es buscar mis actividades. Busco mis actividades, veo que tengan un inicio, un desarrollo y un final. Luego busco mi modalidad. En esta modalidad me piden, no lo sé, a lo mejor 4 momentos. Pues se me hace fácil. Estoy empezando. Un ejemplo. Y voy dividiendo mis actividades en cada momento. No, pues en el momento 1, normalmente es cuando en este tipo de modalidades te piden que primero tú indagues qué es lo que los niños saben. Siempre van a pedir antecedentes. Conocimientos previos. Entonces, tú, ¿qué actividades puedes hacer para saber qué es lo que el niño sabe a través de juegos, de, no sé, pintar, cantar, dibujar, etc.? Después, normalmente la otra modalidad es que tú fomentes que los niños investiguen, indaguen. En la tercera sesión ellos te van a contar qué fue lo que indagaron, qué fue lo que aprendieron. Y luego van a presentar los resultados. Crean también pueden crear un proyecto, o sea, crean algo que van a presentar al final. Yo le digo proyectos porque pues crean algo, ya sea, no sé, a lo mejor un circuito, crean un museo, crean un zoológico. Una manualidad, cartel. Exacto. Y al final lo van a presentar. Entonces, es una exposición básicamente. Es una exposición de lo que van a hacer. Entonces, sí tiene un orden. A lo mejor se presenta de distinta manera, pero generalmente es así como yo le expliqué. Entonces, no es tan difícil. A lo mejor, ¿qué te puedo decir? Bueno, te puedo decir qué es lo difícil. Como que buscar las actividades adecuadas. Sí, muy porque cierto. ahorita te piden mucha innovación, mucha creatividad y a veces dices, ching, esto ya lo hice o esto a mis niños no les llama la atención. Y de hecho creo que nos comentó hace poco un docente, no me acuerdo cuál es, que nos dijeron que nos vamos a olvidar de lo que es, pues no tanto las modalidades, sino ya lo que es material para colorear, ¿no? Nos comentó que directamente en quinto y sexto semestres es pura innovación. O sea, si no tienes creatividad, estás estancado literalmente. ¿Qué vas a hacer? Exacto. Y, por ejemplo, igual para este tipo de planeaciones, de situaciones, existen las visitas previas. En estas visitas previas tú tienes que prestar muchísima atención. O sea, ya te asignaron el grupo en el que vas a trabajar. Entonces, ese día tómatelo para... No sé, si la maestra está calificando por mientras algo o está haciendo una actividad y tú no interrumpas, acércate a cada niño y pregúntale, habla con él, a lo mejor dile que te escriba su nombre, que te cuente qué hizo ayer, qué desayunó, observa cómo trabajan, qué no les gusta hacer, qué les gusta hacer, para que tú esos conocimientos te los lleves a tu casa y los trabajes en la escuela. ¿Por qué? Porque si tú implicas una actividad donde los niños tengan que estar sentados y trabajando en grupo, y sabes que esos niños a lo mejor son de primero, y primero no van a estar sentados, segundo todavía no saben compartir, no saben trabajar en equipo, entonces no te va a funcionar esa actividad. A lo mejor que sea individual, a lo mejor que sean parejas, a lo mejor que primero vean un video y luego coloreen. Entonces este tipo de visitas es donde tú tienes que enriquecerte para poder planear. Es muy importante y no falten ese tipo de cosas. Muy cierto. Y hablen con su maestra docente. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito sobre las relaciones. Punto por punto. Pero queremos seguir con esto de las planeaciones. Sí, la verdad, como bien decía pues aquí la compañera, las visitas previas son de suma importancia. Porque pues no solamente ves cómo trabajan, sino que también llegas a conocerlos. Le preguntas a la maestra, ¿hay algún caso en especial? Maestra, Exacto. ¿hay algún problema? Maestra, ¿hay algún niño que necesita alguna adecuación? Y ahí es donde no solamente entra la forma en la que el niño pues ya sabe escribir su nombre, si conoce vocales o si conoce los números, sino también la forma en la que el niño aprende. Hay niños que son visuales, hay niños que son auditivos, Exacto. hay niños que son kinestésicos, hay niños que no les gustan las texturas. O sea, por ejemplo, estuve hace poco en mi primera jornada de intervención, yo trabajé manualidad y a una niña me dijo, maestra, es que no me gusta la textura del pegamento, y no quería trabajar por la textura del pegamento, pero después empecé a trabajar con ella y pues poco a poco fue trabajando en lo que fue su textura, y también ayudó el cambio de maestra, porque igual hay situaciones que no están sobre nuestro control que puede llegar a ser, por ejemplo, cambio de un docente. Yo tuve cambio de docente prácticamente 3 veces en 3 jornadas de intervención. Entonces es algo complicado porque llegas con un maestro, te dice algo, llegas con otro, te dice otro. Pero luego ves lo que verdaderamente funciona cuando tú
vas a una jornada, 2 semanas, ves cómo están los niños. Te vas un mes y medio, regresas otras 2 semanas y ves un cambio significativo con los niños. O sea, ves que los niños ya escriben su nombre, ya tienen más habla, tienen una forma de expresarse diferente, e incluso no solamente de forma pues psicológica o así cognitiva, sino que también físicamente. Ves a los niños que ya pegaron su estirón, en ejemplo de 3er año, los ves sin dientes. O sea, y no simplemente, y eso aunque no lo crean también afecta bastante, porque pues el hecho de que tengan un constante pues crecimiento físico y cognitivo, a veces que no va a la par. Por ejemplo, hay niños que se quedan con el pensamiento de un niño de 3 años, 4 años y están en tercero, ya van para primaria. Entonces tienes que tener bastante presente pues todo lo que te diga tu docente. Pues al escuchar a tu docente, estás pensando en qué vas a hacer para que ese niño pueda trabajar correctamente, lo entienda y evolucione su aprendizaje, ¿no? Porque pues si tú lo trabajas como sea, por ejemplo, una niña con autismo no trabaja de manera pues auditiva porque tiene sensibilidad a los sonidos, puede trabajar de manera visual, pues muestras un video, muestras el audio para los niños que trabajan, o sea, auditivo, y pues hay formas de adecuar las actividades. Igual es algo muy importante durante las visitas previas, porque pues si no tienes conocimiento de eso no lo puedes hacer, tienes que ir sí o sí. Exacto. Y más si es tu primera intervención. Exacto, muy importante lo que dice aquí la compañera Mena, de verdad es muy muy importante. Y ya que estamos tocando el tema de los niños y cómo pues vas conociendo a cada niño, cómo sufren pues los cambios de maestros, su crecimiento y todo eso, pues ya nos podemos adentrar a las situaciones escolares, las situaciones que vives dentro de la escuela. Como primer punto que les puedo decir, a tratar que yo viví como experiencia también, es pues la relación que tienes con tu maestro. En la escuela en la que yo estaba era una escuela que ya estaba acostumbrada, que no era la primera vez que tenía practicantes, pero en otros jardines es la primera vez, o a lo mejor por X o Y razón no se enteraron que iban a ir ustedes. Entonces también este tipo de cosas es que crean disgustos entre ustedes, porque tú vas a ir a hacer lo que te pidieron hacer. Claro. Ya no es problema tuyo si a lo mejor no se les informó, no se les dijo bien las fechas, tú vas a ir. Pero tú al llegar y decir, pues yo vengo a practicar, vienes con tu material, vienes con idea de que vas a practicar, y que te digan, no, es que no, y no te quieran aceptar, entonces sí te desanima. O sea, sí te desanima, porque pues ni es culpa tuya, ni es culpa de ellos. ¿Qué pueden hacer? Se sientan, platican, oye, ¿sabes qué? No me avisaron, pero ¿qué te parece si a lo mejor no empiezas a impartir tus clases? Quédate a observar y mañana, dependiendo de lo que me diga, pues ya vemos qué pasa. Claro, hay que buscar soluciones. Claro, y es muy importante también la forma en la que dices las cosas y en la forma en la que también te las tienen que decir. Todo se trata de respeto y comprensión, porque así como tú pides respeto, que te comprenda, también tienes que comprender a los otros maestros. Claro. A lo mejor es su primera vez, como le digo, a lo mejor ya están cansados, y algún consejo que sí nos dan mucho es que los problemas que pasen en tu casa o sean fuera de la escuela, se queden fuera. Ahí afuera. Pero sí, a veces es muy complicado sobrellevar esas situaciones. Sin embargo, tú enfócate mucho en los niños. O sea, si de verdad te gusta tu labor, no te va a importar absolutamente nada, ni las caras, ni que te traten mal, ni que te hayan hecho el feo, ni que te dijeran fea, incluso también la falta de transporte, falta de comida. Exacto. La verdad, tú llegas a un momento en el que entras, se te olvida que tienes hambre, y cuando termina la jornada, ay, sí es cierto, no desayuné. Claro. No me dio tiempo de desayunar, no tuve dinero para desayunar. A mí no se me acordó, pero estoy feliz dando mi clase porque los niños están allá. Lo único que me importa son los niños. Exacto. Y sí, y como maestra, como futura maestra. Bueno, y ahorita como practicante, pues yo sí les entendería mucho que a lo mejor sí les desanimara el dinero, porque pues hacer material, pues viajar, pues ver qué vas a comer, sí es muy indispensable. Y de verdad que a lo mejor tú quieres hacer algo enorme con cartón, con cartulina, con foamy, con pinturas, y a lo mejor el dinero no te alcanza, pero logras hacer algo pequeño. Créeme que los niños eso lo sienten, dirán, no lo hizo grande, pero la maestra lo hizo con mucho cariño. A veces puedes hacer la cosa más grande, pero si tú no les das amor, tú no les explicas con cariño, no les va a gustar. No les va a prestar atención, ni les va a gustar, ni les va a servir, ni van a intervenir. Entonces sí es muy indispensable también que te pongas a pensar que como tú presentes las cosas, y con la actitud que llegues, y con la manera en que les hables, cómo los tratas, de verdad los vas a atrapar en el primer instante. Muy, muy cierto. Y la verdad, las prácticas las hacen muy amenas, que la escuela te apoye.
que la escuela diga, eres practicante, te voy a apoyar. Porque pues como dice la compañera, cuando a lo mejor no llevé desayuno, no tengo dinero y algo así, a la hora del desayuno todos se van a dar cuenta que no trajiste nada para desayunar. Estás tomando agua, estás haciendo apuntes o estás vigilando a los niños y te preguntan, maestra, porque pues en algunos jardines te tratan de maestra Claro. o incluso te dicen practicante, pero en su mayoría, al menos en todos, maestra. Maestra, ¿por qué no está comiendo? Ay, y tú dices, no, es que desayuné en mi casa. Claro. Pero de todas formas, aunque tú digas eso, va y viene y te trae, no sé, un yogur o te trae un pedazo de torta, una empanada, o sea, hay formas en las que un maestro puede darte su apoyo, aunque digas, ¿sabes qué? No, es que esto no me gustó porque hiciste de tal forma, pero al fin y al cabo llega tranquilamente y te da una empanada en silencio. Claro. O sea, hay que comprender, como habíamos dicho antes, que ya son mayores. Entonces ellos no tienen que regular pues la forma en la que expresan sus sentimientos. Antes no era muy común, ahora pues lo es. Entonces, considero que es un punto importante que tenemos que considerar a la hora de tratar con docentes ya mayores, ¿no? Que arriba de Sí. 40, 50 años. Sí, igual, aparte de los maestros, también los papás, les digo, yo puedo hacer una comparación muy, muy grande y podría hablar sobre esto muchas horas, sobre la comparación del recibimiento que nos dieron en la comunidad de Lepán y el recibimiento que tuvimos en el jardín de Ixmaquil. De Ixmaquil. Porque la verdad, o sea, hay una gran diferencia. En Lepam, desde que tú llegaste, era maestra, oye, todos ya sabían que iban a llegar nuevos practicantes porque la directora les avisaba. Y no les pasa avisaba. desapercibido porque pues somos las únicas, Sí. hay 3 con uniforme rojo paseándose por la plaza. O Al sea, ser una comunidad pequeña, pues todo el mundo se enteraba de todo. Entonces, sí era como que desde que llegaba su maestra, viene el niño, maestra, te manda esto mi mamá, maestra, te trajo esto mi mamá. A pesar de ellos no sabían si ya desayuné, si no desayuné, si traje nos dinero, lo no traje dinero. mandaban o nos lo daban en la mano. Mire, maestra, y le Sí. traje esto. Entonces ella, o sea, de verdad era muy, 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 muy lindo. Y tú recibías a los niños, hablabas con las mamás y todo eso. Pero, por ejemplo, en la diferencia entre el de Ixmaquil, pues los niños tenían su rutina, tenían su forma de ser, porque pues en cierta parte también les enseñaban a ser independientes. Entonces, a partir de la entrada, los papás no entraban y los niños ya sabían qué camino tomar. Entraban, te saludaban, algunos te saludaban, algunos no tenían ganas, entonces entraban solitos. Entonces tú no tenías como que interacción con el papá hasta la hora de la salida. Entonces sí era como que la gran diferencia entre lo que pues vivías en un jardín y viviste en otro. También está el hecho de que pues el recibimiento que nos dieron en Lepán y la despedida fue increíble, de verdad. O sea, tuvimos mucho reconocimiento de que no nos paraban de decir, no, muchas gracias, maestra, gracias por haber ayudado a mi hijo, gracias, maestra, por haber estado presente. Regalos por parte de las mamás. Y ellos demostraban su cariño, demostraban su apoyo con los regalos. O sea, yo recuerdo que del jardín de Lepán regresé con una caja, literal una caja llena de regalos entre rosas naturales, rosas eternas, las eternas que le llamaban. La tortuguita que te tejieron. Me tejieron una tortuguita, se tomaron la molestia de investigar porque pues si no sabían, mi nombre es Leslie, es Leslie. Entonces normalmente a veces lo escriben con Y. Entonces ellos se tomaron la molestia de indagar cómo me llamaba y lo pusieron en el llavero. Entonces sí es muy diferente el recibimiento que te dan a lo mejor en una comunidad lejana que en una comunidad aquí de Mérida. Cierto. No me puedo quejar, porque de verdad las dos comunidades nos demostraron su cariño de diferente manera. Pero sí hay una diferencia. Si me pondrían a elegir entre una comunidad a lo mejor lejana o más cercana a Mérida, yo elegiría una lejana. Un pueblo. Pueblo, comisaría, etcétera. Siempre hay que tener en consideración que, por ejemplo, tuve una experiencia, mi primera experiencia, tuve mi segunda experiencia, pero no quedarnos así como de que atrapadas en una sola experiencia, porque por ejemplo, si Leslie se hubiese quedado atrapada en la experiencia de Lepam, hubiese salido totalmente decepcionada del jardín en el que estuvimos. Pero realmente tenemos que aprender que los papás de aquí y de allá se expresan de distinta forma. Por ejemplo, allá en el de Lepam, los papás a mí no me despidieron con regalos, me despidieron con comida. Claro. Y pues para mí, que me despidan con comida es algo pues significativo para mí, porque para mí la comida es totalmente sagrada. Leslie lo sabe. Sí. O sea, entonces de que me dieron postre, me dieron bebida, me dieron comida, o sea,
yo salí reventada de ahí. E incluso había mamás que de que no, maestra, tome un pequeño detalle. A pesar de que mis mamás no eran de las que daban detalles, se tomaron la molestia de darme un pequeño detalle. Incluso hubo una ocasión en la que pues tuvimos que estar con la maestra Olga y pues nos dieron regalos a las 3. Los niños nos hicieron un regalo a las 3 de despedida. O sea, tengan en consideración qué maestra se toma la molestia de hacer regalo para las 3 practicantes, aunque no sea la que le asignaron. O sea, Claro, y eso sí es muy bonito, la verdad. Yo, ya que estamos tocando el tema de las maestras también, pues yo igual podría hacer una comparación muy grande entre esas. No voy a juzgar ni voy a decir una es buena y una es mala, sino es comparación. Tanto en Lepam tuve mis conflictos como en Julkim, como en Ixmaquil. Tuve también unos conflictos. No, o sea, no conflictos de que llegaron a golpes o llegaron, no, sino Para que nada. conflictos de comunicación. Las primeras jornadas, pues la maestra suponía por mí y yo suponía por ella, porque es un error que las dos cometimos. Yo le mandé mi planeación, ella suponía que yo se lo iba a mandar a la directora, yo suponía que ella se lo iba a mandar a la directora, entonces fue falta de comunicación. Entonces era algo que ella me decía, oye, pues esto y no lo hiciste, y yo le decía, maestra, es que yo pensé que usted lo iba a hacer, y ella, es que yo pensé que tú lo ibas a hacer. Entonces era comunicación. Ya lo aprendimos, trabajamos, la verdad, ya al final empezamos a trabajar muchísimo mejor. definitivamente Porque- se notó. Sí, independientemente de la hora, era de que, oye, Leslie, pues tengo una duda. Aunque yo le responda hasta el día siguiente, ella era como que, pues tenía paciencia y al final se terminaba resolviendo la duda. No nos quedábamos con la duda. Y al día siguiente lo platicábamos en persona. Oye, maestra Leslie, oiga, maestra, esto y esto pasó, esto y esto pasó. Entonces, al final siento que yo al principio sí me lo tomaba como un ataque. No les voy a decir que no. Yo sí me tomaba como un ataque, como de que me juzgaba, me criticaba o no me entendía lo que me decía. Y fue algo que dije al principio, no hay que tomarnos las cosas personales. Recordemos que ellos ya están en nuestro lugar, ellos ya vivieron, llevan años de experiencia y saben cómo es el funcionamiento de una escuela, de una directora, de compañeros de trabajo, que no siempre nos van a tratar como nosotros queremos. Y no es que ella me haya tratado mal, pero sí me estaba preparando también para lo que próximamente se viene. Que a lo mejor el maestro no es el mejor, a lo mejor yo sentía que no me prestaba atención y solo me criticaba. Pero ella estaba atenta, ella disimulaba, ella estaba atenta, decía que me descuidaba, pero realmente estaba pendiente de lo que yo hacía. Porque al final del día, a lo mejor yo estaba haciendo las cosas perfecto, pero porque yo sabía que me estaban observando. Pero cuando había días que yo sentía que no me estaban observando, yo seguía haciendo las cosas bien. Y ella era lo que quería evaluar ella, que yo con o sin supervisión hacía las cosas bien y me lo dijo. La verdad, yo recibí un gran reconocimiento en la escuela de Ixmaquil. Y le digo, yo decía, es la peor experiencia, no sé qué. O sea, y no, te tienes que esperar, porque no, o sea, no al principio te van a dar todos a manos llenas. También que te digan que todo lo hiciste bien a cada rato, no te va a ayudar, porque no están reconociendo los errores que tuviste. Muy cierto. No están diciendo, oye, lo hiciste bien, pero puedes mejorar, porque está este aspecto, está el otro. Es diferente a que te digan, no, todo bien, maestra, perfecto, estás lista. Cuando en realidad no es así, porque Cuando- todavía estás aprendiendo. Y cuando yo llegue a un jardín real, cuando yo ya me gradúe o cuando cambie de jardín, no, es que todo lo que hiciste está mal. Claro. ¿Por qué lo hiciste así? Es que en el otro jardín me dijeron que está bien. Y es Claro. es un punto importante. Igual, la escuela, pues la normal, como ustedes saber, tanto en observación como en prácticas, nos dan una hoja que nos dan calificación. Hay que estar pendientes de siempre tenerlo a mano, no perderlo, como siempre. Pero igual, si tienen la oportunidad de hablar con sus docentes, díganle, maestro, maestra, califíqueme de la manera más honesta que usted pueda. No me ponga todos 5, no me ponga todos perfecto, no me ponga comentarios que realmente usted no piense. Porque pues como dice, yo me voy a porrear al momento de que yo llegue y diga, no es que el maestro me calificó bien, me calificó perfecto, pero realmente no es así, no me dio una retro, no me dio lo que yo necesitaba para que yo mejore, sino simplemente me dio mi avión.
Claro, muy bien. Y pues son experiencias que pues pasamos nosotras como practicantes, y es algo que la verdad a nosotras nos encanta dialogar, nos encanta compartir. No vamos a terminar si no seguimos. terminaríamos nunca. Sin embargo, también queremos darle de pautas a otras de nuestras compañeras que también van a formar parte, van a aportar su granito de arena en este podcast, y queremos darle pues la entrada a nuestra compañera Joana, que pues va a abrir nuestras secciones, que es la sección de una recomendación tlacuache. Ella va a recomendarnos un libro, que el libro es El Castillo Ambulante. Vamos a dar el micrófono a nuestra compañera Joana. Adelante, Joana. Si estás buscando una historia mágica, divertida y llena de personajes entrañables, te recomiendo El Castillo Vagabundo de Diana Wynne Jones. Este libro es perfecto para todos nuestros lectores tlacuaches de todas las edades y que disfrutan de la fantasía y de los mundos imaginativos. La historia sigue a Sophie, una joven que tras ser víctima de un hechizo que la transforma en anciana, decide buscar ayuda en el misterioso castillo ambulante del temido y misterioso mago Howl. A lo largo de su aventura, Sophie descubrirá secretos mágicos, enfrentará a brujas poderosas y aprenderá que la verdadera fuerza viene del interior. Una diferencia interesante entre el libro y la película del estudio Ghibli dirigida por Hayao Miyazaki es el enfoque de la historia. Mientras que en el libro se da más profundidad a los personajes y sus relaciones, se exploran temas como la identidad y el poder del lenguaje, la película enfatiza más en el concepto bélico y los efectos de la guerra, elementos que en la novela son secundarios. Esta es una lectura encantadora que te hará soñar con castillos que caminan y magia que cambia vidas. Ok, pues muchas gracias, Joana, por esa maravillosa reseña sobre el libro de Castillo Ambulante, y ahora pasemos con la microfonía literaria. Muchas gracias por la presentación, compañeras, y ahora yo les voy a traer un fragmento de Isabel Cruz en el libro Las Rastreadoras, que nos habla de crónicas de sucesos reales, testimonios, datos duros e indagación periodística sobre este tema de las madres buscadoras. Ser fuerte no es ventajoso, es necesario. Matamos a un león por día y seguimos sonriendo. Pero cuando estamos a solas se derraman lágrimas. Lloramos, no para afuera, lloramos hacia adentro. Y no porque nos falte coraje, es por el exceso de él, que nos obliga a parecer impenetrables. Lloramos para aliviar el dolor del alma. Lloramos porque, a solas, podemos ver nuestras heridas, lamerlas y curarlas. Lloramos con nosotras mismas para ser más fuertes. Sé fuerte y valiente, tú puedes, me decían. Lástima que no avisaron lo fuerte que era necesario ser. No te avergüences por hundirte de vez en cuando. No te sientas incapaz de llorar por el cansancio de tus días. Que no te dé vergüenza limpiar tus heridas cuando ellas se enfermen. Sabemos cuán importante es llorar para mantener la cordura. Bueno, pues este fragmento es algo muy fuerte, al menos en el tema de que trata el libro, pero también podemos aplicarlo en nosotros mismos, porque sabemos que hay como este estigma algunas veces de que no puedes llorar o que está mal visto llorar porque te hace ser débil, pero creo que al menos como cuando se te da el papel de tener que ser esa persona fuerte que siempre está para apoyar a los demás, para abrazarlos cuando están llorando, creo que se nos hace ya una costumbre y se nos hace difícil poder llorar, porque incluso estando solos, ya con esta obligación de no puedes llorar, se hace algo muy difícil. Entonces, este fragmento toca algo muy bonito, algo muy importante de que está bien llorar. Eso no va a hacer que seas menos fuerte. Incluso si lloras delante de los demás y lo haces tú solo, es algo que es necesario para poder sacar todo ese exceso de sentir que tenemos dentro. Y además justamente no
podemos como avergonzarnos de que nos vean como débiles, porque tampoco es algo que tendría que ser justamente malo el sentir demasiado. Yo creo que es mucho más dañino el no sentir nada, porque es cuando ya tú te resignas a que nada vale la pena. Si quieres llorar, llora, si quieres reír, ríe. Lo importante es nunca dejar de sentir. Gracias por compartirnos, por tomarte la molestia de expresar lo que piensas con esta microfonía literaria. También le queremos dar la oportunidad a nuestra compañera Vale que pues también nos dé su opinión, sus experiencias y todo. Ella va a abordar el tema en la sección de leyendas y tradiciones, pues los juegos tradicionales, el famosísimo Quimbomba. Vamos a escuchar qué tiene que decir Vale para nosotras. A mí me gusta el Quimbomba. Bienvenidos a una nueva entrega de Leyendas y Tradiciones, ese espacio donde rescatamos lo más bello, curioso y entrañable de nuestras raíces. Hoy viajaremos al corazón de Yucatán, a los días en que las tardes se llenaban de risas, polvo y madera volando por el aire. Les contaré sobre un juego tradicional que pocos conocen, pero que guarda en su esencia la creatividad del pueblo, la quimbomba. La quimbomba no es solo un juego, es memoria, es identidad, es ese tipo de tradición que se transmitía de generación en generación. Consiste en tomar un palo largo, llamado bate, como el de béisbol, y una pieza cilíndrica de madera más corta que representa la bomba. El objetivo es golpear con fuerza la bomba para lanzarla al aire y luego volver a golpearla antes de que caiga al piso. ¿Suena fácil? Bueno, no lo es tanto. El reto está en la precisión, en la rapidez y en la fuerza. Los niños y jóvenes se reunían en las calles de tierra o en los campos para jugar. A veces formaban equipos y otras jugaban por turnos, y el que lanzaba la bomba más lejos era el ganador. Cada golpe era motivo de celebración o carcajadas, pero también había técnica. Algunos incluso tallaban la madera con cuidado para que la bomba saltara mejor al golpearla. Y si alguien lograba un gran lanzamiento, no faltaban los aplausos ni los gritos de quimbomba. La quimbomba no necesita más que ingenio, un par de palos y muchas ganas de pasarla bien. Es un reflejo de cómo, sin tecnología ni pantallas, se podía crear un universo entero de emoción y competencia sana. Aunque hoy en día ya no se ve tanto, aún hay comunidades que la recuerdan con cariño. Incluso en algunas escuelas rurales o festividades tradicionales se rescata como parte del patrimonio cultural del pueblo maya yucateco. La quimbomba es un pedacito de nuestra historia, de esas pequeñas grandes tradiciones que nos hablan de creatividad, comunidad y juego puro. Porque al final, entre leyendas y tradiciones, descubrimos quiénes somos, de dónde venimos y lo valioso que es recordar lo simple y lo nuestro. Espero les haya gustado y nos escuchamos en la próxima entrega de Leyendas y Tradiciones. Y quién sabe, tal vez te animes a jugar una partida de quimbomba con tus amigos. Ay, pues muchísimas gracias, Valentina. O sea, qué increíble que tú también estés bien informada respecto a lo que es la quimbomba, que es pues un arte, prácticamente es un juego, pero es un arte ancestral prácticamente. Y pues como siempre les agradezco, muchísimas gracias por escuchar el podcast de Easy Peasy. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio, que es el de brechas generacionales entre normalistas. Como siempre les invitamos a enviar sus propios textos, enviar recomendaciones, audios, etcétera, cuando ustedes gusten, a través de nuestras redes sociales, que es @tlacuaches_easypeasy en todas nuestras redes sociales, como Instagram, YouTube, Spotify y TikTok. Pues muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Esto fue Easy Peasy, Tlacuaches en acción. Nos vemos en la siguiente. Ese espacio creativo no existiría sin el impulso de quienes creen en el poder de la palabra. Agradecemos profundamente a la Escuela Normal de Educación Preescolar, profesora Nelly Rosa Montes de Oca y Sabido, y al Fondo de Cultura Económica a través del programa de clubes de lectura normalistas, por abrir las puertas del saber, del arte y de la voz compartida.
pero sobre todo a las y los normalistas que nos escuchan y nos acompañan en cada episodio. Las ideas aquí leídas, dichas o soñadas son responsabilidad de quienes las enuncian y no necesariamente reflejan la postura de las instituciones que nos acompañan. Pero eso sí, todas ellas nos inspiran a seguir leyendo y escuchando. Esto fue Easy Peasy Tlacuaches en acción.